En ese contexto de la Guerra Fría, en la República Oriental del Uruguay se produce un encuentro de ministros de industria de toda Latinoamérica y viene como ministro de industria de Cuba Ernesto Guevara, conocido como el Che Guevara, que era para ese entonces el cuco de Estados Unidos, de los yanquis, porque uno de sus propósitos era extender la revolución cubana a todos los pueblos oprimidos de América y del mundo. De hecho, estuvo en África luchando, también después fue a Bolivia, donde finalmente perdió la vida, para beneplácito de los norteamericanos. Che Guevara era argentino, dejó todo para ir a luchar por sus ideales. El Che Guevara, como dije, viajó a Montevideo a una reunión de ministros y el gobierno argentino, la mano derecha, el adláter de Arturo Frondizi, que era presidente, se llamaba Rogelio Frigerio, el abuelo del Frigerio que está en el gobierno de la ciudad, al lado de Horacio Rodríguez Larreta. Y otra anécdota más de la historia que quizás no saben. El Procurador General de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en 1930, quien tendría que haber pegado el grito en el cielo con la proclama de Uriburu, se llamaba Horacio Rodríguez Larreta. También el abuelo del jefe del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, pero la familia no se elige, así que ni Horacio ni el Frigerio que andan ahora por la calle tienen nada que ver con lo que hicieron sus abuelos. Bueno, Rogelio Frigerio, el abuelo, ¿no?, que era la mano derecha de Frondizi, simpatizaba en cierto modo con los ideales de izquierda que postulaba el Che Guevara. Y sabiendo que tenía una tía en Buenos Aires, el Che, que estaba enferma, ofreció enviar un avión a la noche, a oscuras, sin que nadie se entere, a buscarlo al Che, al Uruguay, traerlo a la Argentina, que esté un par de horas visitando a su tía enferma y lo devolvía al Uruguay. El avión que mandó era de la Marina. La Marina es la fuerza más nacionalista, más conservadora y la que repugna más el comunismo. Imagínense la sorpresa de los pilotos navales cuando al avión le sube el pasajero que tenían que trasladar a Buenos Aires a la 1 de la mañana y era el Che Guevara. Casi querían estrellar el avión en el medio del Río de la Plata. Bueno, este hecho no cayó bien en las Fuerzas Armadas, además de ciertas discordias que tenía Frondizi con el jefe del ejército, que era el general Poggi, llevaron a que propicien un golpe de Estado cívico-militar y lo derrocaron. Lo derrocaron y se produjo un episodio curioso, porque Frondizi asumió la presidencia y como vicepresidente en el 58 estaba Alejandro Gómez, un compañero de fórmula, que producto de las peleas que tenía todos los días con Frondizi, a los 6 meses de asumir la vicepresidencia renunció. En consecuencia, Frondizi ejercía el poder ejecutivo y no tenía vicepresidente para el caso de enfermedad, viaje, etcétera, etcétera. La ley de acefalía, porque hay una ley de acefalía, o sea, un gobierno queda acéfalo cuando queda sin presidente y sin vicepresidente, por ejemplo, como en este caso. La ley de acefalía indica que el presidente del Senado asume. Asumió, evidentemente, o sea, los militares querían poner un militar, pero tanto la Corte Suprema como el Senado de la Nación se opusieron
y asumió José María Guido, que fue el presidente provisional del Senado y verdaderamente fue un títere de los militares. Bueno, al año siguiente llaman elecciones, siempre con el peronismo proscripto, con Perón en el exilio, y gana la Unión Cívica Radical con Arturo Humberto Ilia, un médico, una persona excelente, honesta, un médico cordobés de Cruz del Eje, que atendía gratis a toda la gente pobre. La verdad que una gran persona, tuve la oportunidad de conocerlo ya de grande, cuando ya hacía mucho que había sido presidente, un verdadero caballero, que bueno, fue derrocado en 1966 por el ejército, encabezado por un general que se llamaba Juan Carlos Onganía. Onganía también borró la Constitución de un plumazo, no la derogó, pero la guardó en un cajón y nunca la cumplimentó. Y se estableció el llamado proceso de reorganización nacional, con una serie de actas que eran la ley suprema de la nación. Este gobierno militar se quiso perpetuar en el poder. De hecho, de 1966 a 1973 imperó el gobierno de las Fuerzas Armadas. Tuvo Onganía, Levingston y Lanusse, tres generales. Finalmente, en el año 72, y con la presión del peronismo y de todas las fuerzas sociales, Lanusse accedió a que se llame elecciones, con la condición de que se establecieron que para ser candidato a presidente tenías que tener los últimos 2 años de residencia en el país, cosa que Perón no los tenía porque estaba viviendo en Madrid. Se presentó el Frente Justicialista de Liberación con la fórmula Cámpora-Solano-Lima, enfrentó al radicalismo y a las demás fuerzas y ganó el peronismo en el Frente Justicialista de Liberación, porque tampoco podían usar el nombre de peronista en la lista. Fíjense a qué extremo llegamos. Bueno, Cámpora gobernó cerca de 60 días, en ese interín modificó la ley, renunció y llamó a nuevas elecciones, en la que ganó Juan Domingo Perón, secundado por su tercera esposa, María Estela Martínez. Bueno, vamos a llegar hasta acá y ya nos queda poquitito para terminar. Ahora, retrocedamos unos añitos, vamos a ir, estamos en el año 73, ¿no? Perón gobernó hasta el 74 porque se murió, vino con casi 80 años, no tenía buena salud, se murió y dejó la presidencia a cargo de su mujer. En el año 70, con Perón en el exilio y los militares en el gobierno, se produce un hecho curioso que fue el secuestro de Aramburu. Un grupo de jóvenes vestidos de militares, otro de cura, otro de policía, los secuestraron y lo trasladaron a una estancia en las cercanías de Carlos Tejedor, provincia de Buenos Aires, una estancia de una familia Ramos, todas familias ultracatólicas, y no pidieron rescate e hicieron un comunicado diciendo que el general Aramburu había sido secuestrado por una organización que se llamaba Montoneros y que iba a ser sometido a un juicio popular. A los pocos días,
emitieron un comunicado diciendo que Aramburu había recibido la sentencia de la pena de muerte y que la habían cumplido, ¿sí?, a las 7 de la mañana del día tal y tal. Ese hecho, si bien ya había guerrilla rural en la zona de Tucumán, Salta y Jujuy, ese hecho marca el nacimiento de un periodo violento de Argentina. No vamos a echar culpas a nadie, ni predicar la doctrina de los dos demonios que sostuvieron los militares para asesinar a mansalva a más de 30.000 argentinos, pero decimos que ese hecho marca el nacimiento del movimiento guerrillero de la década del 70. Bueno, seguimos después. Hasta luego.